Buenas noches, Eduser, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos un día más. Hemos tenido unas pequeñas complicaciones eh, ahí antes de empezar, pero esperemos que todo esté yendo bien ahora mismo. Bueno, estoy yo por aquí hoy acompañado, muy bien acompañado, como veis, por Emilio Roldán. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, César, y buenas noches, mis compañeros Emi- de charla. Emilio será quien dirija un poquillo hoy el programa, ¿vale? Aunque me veáis a mí aquí por la esquinita, Emilio será quien lleve un poquillo hoy la voz cantante. Un segundo Así que que, voy a Emilio, levantar. presenta tú a los dos colaboradores. Bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos. Voy a dirigir hoy el programa de educación social y en los centros educativos, ¿vale? Vamos a abordar en el día de hoy lo que es la educación social en el ámbito formal, ¿vale? Y para ello, por un lado, tenemos aquí a Rafa Dávila, educador social en el Ayuntamiento de Valdemoro. Buenas noches, Rafa. Encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Se te oye entrecortado, Rafael. ¿Se te ¿Me escucha? habéis A ver, escuchado? Rafa. Te escucho muy mal, se te entrecorta la voz. Que estoy, nada, que decía que encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Ah, sí, vale. Perfecto. Igualmente. Y después también contamos con Ángel Márquez, educador social en la Junta de Andalucía, de Agua Dulce, Almería. Buenas noches, Ángel. Ángel, buenas noches. Esto es un primer plano, ¿eh? Creo que Ángel no te está escuchando, Emilio, ¿no? A ver, Creo que no. Rafa, Rafa, Ángel, buenas noches. Rafa, habla tú con él, que creo que a Ángel, ti sí buenas te noches. escucha. ¿Me escucháis? Sí, Sí, te nosotros te escucho bajito, escuchamos. pero te escucho. Y Ángel te Pero escucha, creo que pero... Ángel, que me parece que solo me escucha a mí. Ángel, ¿no escuchas a Emilio? No. Uy, Un Solo me escucha a momento. mí. Un segundo que voy a hacer una cosa. Un segundo. Yo hago de traductor, venga. qué raro esto, ¿eh? Vale. La primera vez que nos pasa, ¿eh? Que escuchen dentro de la conversación solo a una persona. Que había puesto el aire y entonces me estaba también, digo, pues también el ruido que A ver, hace Emilio, puede habla. perturbar aquí. A ver, Ángel, ¿escuchas? Ángel, buenas noches. Tú me escuchas, yo no escucho a Emilio. No te escucha, Emilio. Qué Vaya, raro. Voy a tener hombre. que hacer de Pues traductor. dile muy buenas noches. Ni a Dile Emilio buenas ni a noches y César. bienvenido. Dice Emilio que muy buenas noches, que bienvenido al programa, que gracias por estar aquí. Pero qué raro, oye, ¿cómo no nos Pero ya escucha estamos en Ángel? directo. Sí, estamos en directo, Ángel. Ah, vale. De acuerdo. Bueno, Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Rafa, Emi- Rafa, vamos a hacer una cosa. Siempre vamos a comenzar, vamos a intentar ser ágiles en ese sentido. Y lo que vamos a hacer que vamos a ir hablando en base a lo que os voy a No proponer, lo ¿vale? escucho, César. Ay, Empiezas, Rafa, entonces me comienzas. tienes que hacer de traductor, por decirlo de alguna Espera, manera. un segundo, Ángel, que me está explicando Emilio cómo vamos a hacer y te lo digo ahora. Emilio, yo lo Vale. voy a intentar ¿Vale? solucionar, ¿vale? Sigue hablando. A ver qué Vale, puedo hacer. vale, perfecto. Si te Entonces parece, lo que vamos a hacer, dime. lo que vamos a hacer es que yo voy a ir preguntando y vosotros vais de mientras debatiendo y demás. Tú siempre empiezas, Rafa, hablando. Yo te voy a iniciar y te doy paso. Y entre los vosotros dos, pues seguís, ¿de acuerdo? Bueno, Vale, pues como vale. Espera, estamos se lo voy a explicar a hablando. Ángel. Se lo voy a explicar a Ángel. Vale, ¿Te parece? Lo que vamos a vale. hacer, como tú me escuchas a mí, pero no escuchas a Emilio, Sí, lo que va a hacer Emilio es proponer un tema, sí. empiezo Te contestando yo sigo, y luego te tú sigo. contestas sobre lo que yo hable, si te parece. Vale, perfecto, yo te sigo. ¿Vale? Pero dime también a la hora de presentación para dar las gracias por invitarme al programa y demás. Pues ya puedes, eso ya puedes, porque ya te han presentado, Ah, o sea que eso ya puedes vale. hacerlo. Bueno, pues Ya, hola, buenas noches. perfecto, pues. Muchas gracias por la invitación al programa. Espero que se nos dé bien y que pasemos un buen rato por una parte y aprendamos cosas. Porque, bueno, yo soy educador de LOE Agua Dulce de Almería. Bueno, es de Roqueta de Mar, pero de Almería, de la provincia de Almería. Y espero que esta noche pues, sea una noche pues, de debate y sea una noche en la que podemos contar cosas buenas y cosas malas también, porque después de 15 años de profesión en educación creo que podemos contar muchas cosas. ¿Vale? Bueno, le cedo la palabra a Rafael.
Pues sí, adelante, Emilio, continúa. Pero muchas gracias, Rafa. Pues vamos a comenzar un poco, a ver, con vuestros inicios. Todos hemos comenzado de alguna manera y sobre todo en este ámbito tan desconocido para muchos profesionales que se encuentran ya dentro del sector de la educación formal, que desconocen mucho, la mayoría, cuál es el perfil y nuestras funciones como educadores sociales, ¿vale? Porque eso es un problema que, quieras o no, nos vamos a encontrar siempre porque desconocen lo que es nuestra titulación, nuestras funciones. ¿Cómo fueron vuestras primeras experiencias? ¿Cómo fueron? Vale, pues bueno, a ver, Ángel, vamos a hablar de nuestras primeras experiencias, ¿vale? Voy a empezar yo. Bueno, pues yo, la verdad es que yo, en mi caso, bueno, muchas gracias, Emilio, primero por contar conmigo. Para mí es un honorazo estar aquí y que haya surgido un proyecto como Eduzo TV, me parece algo esencial, era una cosa que hacía falta, que no existía y que lo tiene que ver todo el mundo, porque hay que buscar maneras de que se nos conozca, de que se sepa quiénes somos, qué hacemos. A día de hoy, año 2022, todavía hay gente que no sabe lo que es un educador social y eso, aparte de gravísimo, es muy triste, ¿no? Dicho esto, que ya hablaremos de esto en otro de los puntos, creo. Bueno, mi primera experiencia, yo quizá soy de esas personas que accedió a la educación social después de haber accedido a la educación formal. O sea, fue un poco como al revés, ¿no? Porque yo entré a trabajar aquí en el Ayuntamiento de Valdemoro de otra cosa totalmente distinta, que no tenía nada que ver con la educación social, que era de, pues, llevando una sala de ordenadores aquí, un poco en la época en la que no todo el mundo tenía acceso a Internet. Yo empecé trabajando aquí llevando una sala de ordenadores, empecé a trabajar con chavales sin recursos, con chavales en riesgo de exclusión social, empecé a dar talleres y dando los talleres que yo estaba dando fue cuando empecé a notar que necesitaba formación, ¿no? Necesitaba formación en el ámbito sobre todo de lo social, ¿no? Porque tenía mucha formación en el ámbito del arte, de la tecnología, pero me empecé a encontrar con perfiles de chavales a los que me costaba mucho llegar, me faltaban muchos recursos, me faltaban herramientas. Entonces, investigando, la carrera que más se acercaba a lo que yo necesitaba era educación social. Entonces, empecé a estudiar educación social y en ese proceso de crecimiento fue cuando empecé a trabajar también con centros educativos, ¿no? Empecé a contactar con los orientadores de los centros educativos, de los colegios, de los institutos, trabajando sobre todo con quinto y sexto y con primero y segundo de la ESO, porque era un paso que se detectó que había muchos problemas a nivel socioeducativo, a nivel emocional, a nivel de los alumnos, este paso de sexto del cole al instituto, ¿no? Sobre todo en el caso de centros públicos. Y ahí fue cuando empecé a contactar con los orientadores, a interesarme más por lo que es la educación formal. Y en ello llevo ya 15 años. O sea, yo hace 17 años que entré en el ayuntamiento. Los 2 primeros años fueron un poco más de lo que te digo, de esa parte mía tecnológica, artística. Pero luego ya, pues como hace 15 o así, cuando empecé a trabajar con los centros educativos y empecé a trabajar directamente con los equipos de orientación de los institutos, con el EOEP en aquella época de Aranjuez. Ahora ya desde este curso tenemos EOEP aquí directamente en Valdemoro, EOEP. Y así fueron mis primeras experiencias con la educación formal. Así es como llegué a ese punto. A día de hoy trabajo para el ayuntamiento y con el ayuntamiento, pero trabajo a su vez con todos los centros educativos del municipio, públicos, privados y concertados, ¿no? Entonces, así, esa fue mi historia. Así es como llegué yo a trabajar a través de la educación social, a través del trabajo que ya venía haciendo, y me encontré con la educación formal de frente y ahora de lado. Bueno, yo por mi parte me tendría que remontar al año 87, ¿no? Donde estaba trabajando en servicios sociales también como educador, sobre todo educador de calle, ¿no? En el año 82, 83 tuve, digamos, mi primer contrato, ¿no? Mi primer trabajo sin contrato, pero en el Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular, ¿no? Entonces allí yo vi que había 2 sesiones, ¿no? Por decirlo, 2 facciones, una que era los que tiraban para animación sociocultural y otros los que tirábamos, digamos, para educación, ¿no? Entonces, bueno, ya en el año 87 empiezo a trabajar en el Ayuntamiento de Sevilla, como educador de calle prácticamente en los asentamientos del BACIE, en este caso es el BACIE porque luego he estado trabajando en el BACIE, he estado trabajando también en Perdigones, que son asentamientos de Sevilla, en Torreblanca,
en San Diego, y paso de ahí, digamos, a saltar en mi vida, paso un proceso, digamos, de crisis, ¿no? Con el tema de los servicios sociales y demás. Quiero cambiar, digamos, de profesión y demás, y entonces me voy formando también en la UNED, me voy formando por mi cuenta, y eso también formo parte de esas personas que en la educación social estuvieron tirando para que existiera la carrera de educación social. Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros la tenemos gracias a ellos, muchos de ellos son habilitados también, y creo que hay que tener ahí un reconocimiento, ¿no? Para estas personas que realmente coincidieron, tocaron las teclas para que luego llegara la educación social, digamos, a la universidad, ¿no? Por otra parte, ya en el 2006-2007, ¿vale? Entro por concurso de oposición, o sea, por concurso de mérito, entro en la, vamos, en la Consejería de Educación, al principio con un contrato, ¿no? De profesor de formación profesional y eso, pero hacemos de educadores sociales, somos profesores, digamos. Eso fue una cosa que me costó trabajo de entender, ¿no? Cuando luego en las oposiciones pasamos a ser no de educación, sino a función pública, ¿no? Y hay muchas cosas que os tendría que contar, ¿no? De todo este proceso, porque lo primero que me extraña, por ejemplo, es cómo pasamos de ser funcionarios interinos de educación a el IAP, ¿no? Al Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Y ahí, bueno, en los cursos de formación, una vez que aprueba las oposiciones, en el 2008 nos incorporamos un año después, en el 2009, pero yo seguía como interino. Lo primero que se nos dice en el curso es lo siguiente, ¿no? Pues que nosotros, digamos que orgánicamente, por decirlo así, pertenecemos al Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, funcionalmente pertenecemos a servicios sociales y estamos adscritos a la Consejería de Educación. Entonces, el que nos da esa charla, esa ponencia, nos dice que esto iba a ser un problemón, ¿no? A la hora de promocionar y todo ese tipo de historias, que él quería que fuéramos laborales y no fuéramos funcionarios y todas estas cosas, ¿no? Y había también al principio una promesa de 200 plazas de educadores sociales, que luego nunca se cubrieron, ¿no? Y ahora os iré contando, ¿no? Y me voy a centrar especialmente en lo que es la educación formal, nuestra inclusión en Andalucía, ¿no? O por lo menos como lo he vivido yo. Y hay noticias buenas y noticias malas, ¿no? Pero bueno, voy a dejar que siga el debate y ya vamos viendo la siguiente parte, porque es un poco largo de explicar y un poco complicado, ¿no? Así que creo que en estos 45 minutos vamos a tener lugar de poder detallar eso un poco más, porque yo al final lo que creo es que no se nos conoce como profesión ni como currículum, ¿sabes? Eso es verdad. No sé cómo lo ves, cómo lo ves tú, Rafael. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora voy a preguntar, antes de meternos en... Sí, sigo contando. Espera un segundo, que está Emilio pasando ya al siguiente punto. Ajá, vale. Antes de empezar con el núcleo de este encuentro, ¿vale? De Dulce, hablando sobre educación formal, vamos a hablar un poco porque seguro que nos van a ver personas que están estudiando ahora mismo en la facultad, personas que están en una evolución laboral, buscando su espacio. Nos encontramos en una situación de pandemia global, nos encontramos una guerra ahí a la vuelta de la esquina que está haciendo que surja un problema como es el tema de protección internacional, todo lo que ha provocado esta pandemia a nivel de salud mental en el alumnado, la violencia de género que cada vez se está produciendo más en el ámbito estudiantil. Las redes sociales, cómo están cada vez los menores sobrepuestos a redes sociales, incluso la falta de motivación y la violencia. Todo lo que ve ya la final de la Champions de este fin de semana, todas las imágenes que han surgido y tal. ¿Algún tipo de experiencia positiva que os haya marcado a nivel profesional? No meteros de lleno en la experiencia en el usuario, sino algún tipo de experiencia que os haya marcado en ese ámbito. Pero reciente, ¿te refieres en estos tiempos tan convulsos que estás diciendo o en nuestra historia? Un poco todo. A ver, yo es que nos pregunta Ángel Emilio
en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, con guerras, con pandemias, con problemas de salud mental, con problemas sociales a todos los niveles, que le contemos alguna experiencia positiva o alguna experiencia que nos haya marcado en nuestra carrera, ¿no? En nuestra vida. Te preguntaba yo si se refería a en estos tiempos tan convulsos de los últimos años o en general en nuestra vida, ¿no? Y dice que Bueno, un poco de todo, que contemos lo que queramos, ¿no? date cuenta, Rafa, que hace poco hubo, como que dice, hace 10 ¿Empiezo años yo o estábamos en una empiezas tú? crisis económica. Date cuenta que hace 10 años estábamos en una crisis económica a nivel mundial también. Sí. Eso también produjo Sí. una serie Yo, de mira, yo connotaciones. te voy a contar, Emilio y Ángel, os voy a contar en los últimos años quizá un aprendizaje que he tenido, más que algo que un aprendizaje siempre es positivo, ¿no? Hay uno de los ámbitos en los que más trabajo desde el ayuntamiento, que es el tema del absentismo escolar, ¿no? Yo soy el representante del ayuntamiento en la mesa local de absentismo escolar y es un tema que llevo trabajando ya pues 6 o 7 años, ¿no? Y desde el año 2019, bueno, o sea, desde el curso 2018-2019 fue el último normal, vamos a decirlo así, y el año 2019-20 fue cuando surgió toda la pandemia, y el 2021 fue el primer curso así ya establecido con pandemia, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 3 años, el último año normal, el primer año con pandemia, que en marzo se corta todo, y el curso 2020-21, que es el primer curso, sí, en el que la pandemia está establecida, el tema del absentismo, o sea, la vida me ha llevado a tener un aprendizaje tan brutal en el sentido de, a ver cómo lo explico. Se podría decir que hasta que ha llegado este momento, el tema del absentismo tenía un punto en general, no yo, pero en general, un punto de incomprensión, ¿no? Como de, pues que no se entendía cómo una familia podía respaldar que un hijo faltase al instituto o que un niño pequeño no fuese al colegio o historias así, ¿no? Entonces, eso ha cambiado radicalmente cuando hemos podido entender motivaciones que llevan a familias a no llevar a sus hijos al colegio. Por ejemplo, familias que tenían enfermedades muy graves dentro de casa y con toda la pandemia pues decían que consideraban que los centros no eran seguros para su familia, para su seguridad familiar, temas extremos de miedo en los propios alumnos, temas de salud mental que por el tema de la pandemia y de la soledad se han agravado. Entonces, para mí el aprendizaje ha sido un poco bajarme y decir, ostras, siempre he sabido, ¿no? Que en cada caso de ausentismo detrás hay un porqué, ¿no? Y siempre hay que intentar acercarse a ese porqué. Pero esto lo ha como agudizado mucho, ¿no? El intentar entender, el intentar ponerte en el lugar real de familias que están sufriendo, que lo están pasando mal, que tienen historias familiares detrás que a lo mejor a nuestra cabeza no llegan y hay que ponerse en su lugar. Entonces, esto como aprendizaje. Luego, lo que es historias te podría contar 100.000, claro. Cualquiera de vosotros seguro que tiene muchas más que yo, pero historias concretas, con nombres y apellidos, maravillosas, que han salido bien después de periodos de sufrimiento brutales, trabajando muchísimo, estando encima, alumnos que, en mi caso, alumnos, por ejemplo, que estaban sufriendo bullying y se ha trabajado de una manera súper intensa y se ha llegado a conseguir que esos alumnos vuelvan a ir al colegio sonriendo, vuelvan a ir a clase con ganas. Todo ese proceso de no quiero ir al instituto hasta el punto de quererme morir, hasta que llega un punto, después de casi 1 año, 2 años, 3 años de trabajo, que ves a ese mismo alumno que hace 1 año se quería morir, ahora va feliz al colegio. Todo eso es brutal, ¿no? El sentimiento que te puede producir a ti como persona y como profesional es brutal. Entonces, experiencias positivas te podría contar 100.000, pero no tenemos programa para eso. ¿Sabes? Sí, mira, yo también en ese sentido soy el coordinador del equipo técnico de asentismo de Leoe de Agua Dulce y de Roqueta, ¿no? Son 33 centros en total. Para daros una cifra de lo que ha sido, digamos, la pandemia, nosotros estábamos sobre unos 100, 200 casos y se resolvían 100 y pico, ¿vale? Más del 50%. Sin embargo, con el tema de la pandemia nos subimos a 388 casos, ¿vale? Sí. Un montón de casos con mucho miedo, un montón de casos, como dice Rafael, en donde las familias no sabían qué hacer con su vida, niños que estaban bueno, pues desinteresados por los estudios. También lo vives tú,
que tiene hijos y ve cómo afecta la pandemia, con muchos problemas de salud también mental importantes. Sí. Pero hay una cosa que a mí me pasa con esto, ¿no? Porque al ser coordinador yo tengo una imagen global de todo, ¿no? De cómo va el asentismo en Roqueta, que es más o menos lo que te pasa a ti, ¿no, Rafael, en tu destino, ¿no? Entonces, sí es verdad que se están cambiando muchas cosas, ¿no? Desde lo de la pandemia, y que sí somos flexibles, por ejemplo, en el sentido de que un adulto va al médico y está depresivo y le da de 3 a 6 meses de baja. Sin embargo, es un niño y tiene que estar directamente en el colegio, ¿no? Entonces, claro, todo esto se está trabajando también con los profesores, se está trabajando con la familia, y fijaros, de los 388 este año, ¿vale? Que ya la pandemia está más controlada, pues tenemos 100 y pico de casos, ¿no? Y se han resuelto ya unos 90 y tantos. Y de convivencia sí tenemos un montón, ¿no? Porque va muy unido, ¿no? Y en cuanto a proyectos, por ejemplo, que yo he hecho en mi trayectoria profesional en educación, he coincidido con 2 o 3 personas que han sido clave en mi formación, ¿no? Y uno de ellos es Miguel Ángel Caballero Mariscal, que es un orientador ahora mismo está en el EOE de Aguadulce, ¿no? Perdón, de Guadix. Yo estuve trabajando en Guadix, estuve también trabajando en 5 centros, 6 centros, 7 centros, ¿no? Y resulta que lo que más me decían los directores y demás es: yo no puedo esperar, que es una noticia mala, a que vengas tú para resolver un caso, ¿no? Ya sea de asentismo, de convivencia, de expulsiones, de tal, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros, por ejemplo, con el número de centros que tenemos como educadores sociales, ¿no? Pues yo soy coordinador, pero ahora mismo estoy trabajando en 2 centros. Pero en Guadix estuve trabajando hasta en 7. Al principio eran 6, me quitaron 3 y me pusieron 4 más, ¿no? En total, si lo sumas, pues son 10 centros, ¿no? Solamente ahí, ¿no? Una barbaridad en ese sentido. Pero, aquí viene lo bueno. Estuve con este orientador, que realmente es una persona muy excepcional, y pude desarrollar un proyecto, ¿vale?, que se llama el Atrévete, ¿no? El Atrévete es un proyecto que era para niñas, sobre todo, que se quedaban embarazadas, la mayoría en Granada hay mucha población gitana y eso. Y entonces ese proyecto yo ya me vine para Aguadulce, y para el EOE de Aguadulce, y entonces me lo pidió este compañero y lo desarrolló, ¿no? Entonces son cosas que funcionan. Ahora, por ejemplo, también tengo la suerte de que en vez de estar trabajando en 4 o 5 centros, o 6 o 7, trabajo en 2 centros, ¿vale? En la localidad de Roqueta, y me permite los viernes, porque estoy atendiendo los 2 días a uno y 2 días a otro, ¿vale? Me permite hacer otros proyectos. Ahora tenemos otro proyecto así muy interesante, ¿no? Que es un proyecto que le queremos poner el título de Porque yo lo valgo, ¿no? Lo que pasa es que como hay un anuncio que también es de L'Oreal y demás, que pone Porque yo lo valgo y todo ese tipo de historias, pues estamos ahí, lo estamos maquetando, ¿no? Ya hemos hecho, digamos, la primera experiencia piloto, y luego se lo entregaremos a la Junta de Andalucía, ¿no? Vamos, a la Junta, a la Consejería de Educación, porque, por ejemplo, cuando tuvimos esa formación en donde se nos dijo que nosotros éramos orgánicamente pertenecíamos al IA, que luego funcionalmente a servicios sociales y adscrito a educación, bueno, pues cuando se nos dijo eso, también se nos dijo que toda la producción que nosotros hiciéramos pertenecía a la Junta de Andalucía. Y este proyecto es un proyecto que va dedicado sobre todo, y eso me ha permitido el hecho de no tener 5, ni 7, ni 15 centros, como quien dice, ¿no? Es que a lo largo de toda esta trayectoria he pasado por 20 centros y ahora tan solo estoy en 2. Eso se agradece un montón, ¿vale? Es que es así, Sí, y ahora mismo otra de las cosas que hemos aprendido también muy buena es que los viernes, ¿vale? También es verdad que tenemos la sede de Leo inundada, ¿no? Por decirlo así, no se inundó el año pasado y no lo tenemos. Entonces estamos teletrabajando desde casa. ¿Qué nos permite? Pues hacer intervención comunitaria, coordinando con los servicios sociales, tanto para asentismo, convivencia y demás, ¿no? Y poniendo este proyecto en marcha, que son para chavales que quieren, pero no pueden, por su diferente situación, y tiene como 3 líneas de trabajo, ¿no? Una de ellas es la inserción en educación de adultos, otra línea es la inserción laboral, es decir, no sirve para estudiar en principio, pero sí sirve para trabajar, ¿no? Y está coincidiendo también con la misma dinámica que está teniendo la delegación. Hemos coincidido en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y son proyectos que, bueno, son de calado,
Y esperamos poderlo llevar a cabo con éxito, ¿no? Porque cuando llegué, por ejemplo, a Roqueta de Mar, ¿no? A Leo de Agua Dulce, traje el proyecto Atrévete para ejecutarlo, pero no se vio, ¿no? No se vio ahí, ¿no? Sí. No se consideró. Sin embargo, en Granada sí. Y ahora, digamos que este proyecto lo estamos montando, lo estamos experimentando, y cuando esté hecho, ya se lo pasamos a la consejería, o sea, a la delegación, como proyecto de buenas prácticas, ¿no? Y se trata de hacer ese trasvase, es decir, hay a lo mejor un abandono temprano del sistema educativo, pero lo reenganchamos con educación de adultos o con la formación profesional que se va a hacer ahora, que va a tener un acceso también más directo, ¿no? Y a lo mejor sin requisitos de titulación, digamos, de tener que sacar la ESO, ¿no? Y bueno, pues todo eso está ahí bulliendo y se está desarrollando bastante aceptablemente. Qué bien, qué interesante. Perfecto, perfecto, Perdóname, Emilio, un perfecto. momentito, ¿vale? Bueno, compañeros, vamos a pasar. Perdóname un momentito. Vale, Voy a meter un anuncio de 30 segundos para decirle una cosa a Rafa para que se la diga a Ángel, ¿vale? Un momentito. Me van a decir una cosa porque me digan, a espera. tocar. Rafa, dile a Ángel que como es él el que no nos escucha a nosotros, es posible que nos haya silenciado a Emilio y a mí. Él. Dile que pruebe a pasar el ratón por encima de la ventana de Emilio a ver si lo ha silenciado a él. Vale. Ángel, me dicen que como es muy raro que me escuches a mí, pero a ellos no, que puede ser que sin querer, hayas silenciado justo a ellos dos. Que hayas silenciado a Emilio y hayas silenciado a César. Entonces, que Y, pases el ratón por encima de sus ventanas a ver si sí, ves algún altavoz tachado o algo así. no veo, Bueno, pues seguimos, Emilio, cuando quieras. no veo. Pues nada, pues seguimos. Te voy a ir traduciendo yo lo que me vayan diciendo. Un segundo, no veo. No, Pone no. sala de reuniones, Vamos a seguir. le voy a dar. No, Vamos a seguir. No ves nada que tengas tachado no, ni nada, ¿no? no, Vale. Vale, pues nada, no. seguimos Vamos así. a Te voy seguir. haciendo yo un poco de traductor. Vale, de acuerdo. Vamos a- Disculpa, digamos, Hoy estas incidencias técnicas. Sí, venga, no Emilio, pasa continúa, nada. Emilio. Bueno, deciros antes que nada que vuestras experiencias son geniales, ¿vale? Y me han encantado, incluso creo que a las personas, a los compañeros y compañeras que nos vean en estos días, pues les va a resultar muy ameno este tipo de propuestas que lleváis a cabo y de intervención a través de la educación social, ¿vale? Pero ahora, vamos al núcleo de este encuentro. Vamos a buscar soluciones, ¿vale? Vale, Una de las cosas que os voy a preguntar, y ya os abro la pregunta, ¿vale, Rafa? Directamente y vale, ya vosotros debatís, ¿vale? vale. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no somos una figura reconocida en los centros educativos? ¿Vale? Ujú, Todavía, vale. a pesar de la experiencia que está contando aquí nuestro compañero Ángel, pero todavía no somos una figura reconocida. Hay muchos centros que no Ujú, cuentan con la figura o porque faltan plazas o porque en tu caso lo gestiona el ayuntamiento o ujú, porque puede haber diferencias entre pensamiento político, etcétera. ¿Por qué ujú, no estamos? Después, vale. ¿somos los profesionales que deberíamos optar al puesto de coordinador de convivencia en centro educativo? Como bien sabéis, va a salir una figura nueva en la comunidad educativa de los centros escolares, Ujú, tanto colegios como IES, en la que deberíamos estar nosotros. Por ejemplo, en Extremadura, dar un dato, ya hay diferentes entidades, sindicatos, incluso algunos partidos políticos de Extremadura están apostando porque sean los educadores sociales los coordinadores de convivencia en centros educativos. ujú. Y después, en base a vuestra experiencia, que ya hemos hablado un poco, ¿cómo creéis vosotros que nos contemplan? ¿Cómo los maestros, los que son los orientadores, el personal, los docentes del centro, cómo nos ven los educadores sociales en los centros, en base a vuestra Vale, experiencia? vale. Vale, Ángel, nos hacen tres preguntas, ¿vale? Voy a empezar, te planteo las tres y empiezo a contestar, ¿vale? Si te parece. Sí, O si quieres vamos de una en una, mejor y luego sí, lo vamos. de una La nada, vamos primera, a la hacer. primera pregunta que nos hace Emilio es ¿por qué creemos que no estamos reconocidos todavía al nivel que deberíamos estar en los centros educativos? Que todavía hay municipios que no tienen educadores sociales en los centros educativos,
no todos los municipios que tienen educadores en todos los centros. ¿Por qué? ¿Por qué creemos nosotros que todavía no estamos reconocidos como debería? La segunda pregunta es que nos hace es si creemos que nosotros deberíamos ser la figura que ocupe el puesto de coordinador de... Entiendo que te refieres al puesto de coordinador de bienestar y protección, ¿no? No, de convivencia, creo que era de convivencia lo que... De coordinador de convivencia. Vale, pues que si creemos nosotros que es el educador social el profesional que debería ocupar ese puesto y por qué creemos que es el educador social el que debería ocupar ese puesto. Y luego la última pregunta que nos hace era, recuérdamela, Emilio, perdóname, que eso no me la he apuntado. Un poco hablar en base a este puesto de coordinador de convivencia, ¿vale? Para que podamos defender un poco si nosotros somos los profesionales adecuados para poder desarrollar esas funciones de coordinador. ¿Cómo contempláis la creación de esa figura? Cuando la otra pregunta que me habías hecho, la tercera era ¿cómo nos contemplan a nosotros? ¿No? ¿Cómo creemos que nos contemplan desde la educación formal? Eso es, vale. Bueno, pues la primera pregunta, el por qué... Sí, nada, perdona. El por qué no estamos reconocidos. Yo creo que esto es una cosa, no solo en los centros educativos, no es una cosa de que no estemos reconocidos solo en la educación formal, sino yo creo que es una cosa general. Yo creo que, vamos, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo a lo largo de mi vida, lo de qué es eso de educación social lo he oído 20.000 veces, ¿no? Incluso en entrevistas de trabajo, me viene a la mente una de mis primeras entrevistas de trabajo para trabajar en unos grandes almacenes muy conocidos y que no tenía nada que ver con la educación social, pero como en mi currículum lo ponía, la entrevistadora me dijo, ¿y qué es eso de educador social? ¿Esto qué es? Yo ya con mi diplomatura, ¿no? Que en aquella época era diplomatura, con mi diplomatura y tuve que explicarle lo que era y eso, que estamos hablando de hace 15 años, sigue pasando a día de hoy. A día de hoy yo digo que soy educador social y mucha gente todavía me pregunta qué es eso, ¿no? Nos confunden con los trabajadores sociales, nos confunden con otras cosas, hay un tema ahí y tal, ¿no? Entonces, creo que hay un problema de base que no sé exactamente dónde está o no está solo en un sitio, está en varios sitios y habría que buscar en todos esos sitios cómo se podría aunar la solución, ¿no? Porque el problema no está en un sitio. Yo no te podría decir, el problema es este, pero hay problemas pues desde, yo qué sé, desde la universidad. A día de hoy, yo creo que en la universidad, tristemente, lo que voy a decir es muy triste y muy duro, pero ha llegado un momento en el que la educación social se ha convertido en una carrera fácil para poder tener un título universitario y hay personas que lo estudian de corazón y sabiendo lo que están estudiando y otras que lo estudian pensando en que es un título que me voy a sacar en pocos años y ya tengo un título universitario. Pero yo creo que desde las propias universidades no se fomenta el ¿y después qué? O sea, la mayoría de carreras tienen una trayectoria en la que tú terminas tu carrera, terminas tus estudios y luego puedes ampliar haciendo másters, puedes ampliar haciendo posgrados, puedes ampliar, y no hay una formación específica para los educadores sociales después, ¿no? Podemos acceder a algunos másteres, podemos acceder a algunos posgrados, pero no hay una formación específica como continuación de la educación social. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son las que van haciendo un poco que poco a poco se vaya perdiendo un poco de sentido, ¿no? De hecho, yo os voy a ser sincero, cuando se pasó al actual sistema europeo, cuando se pasaron de las diplomaturas y las licenciaturas a los grados, a mí me sorprendió mucho que se mantuviese nuestra carrera. Yo hubo un momento en el que pensé que se iba a aprovechar para eliminar esta carrera. Gracias a Dios, como dice Ángel, hay mucha gente que lo luchó, que los mismos que lucharon para que se crease esta carrera, lucharon para que se mantuviese y se mantuvo. Pero bueno, ahí hay un tema. Y luego hay otro tema polémico que yo voy a sacar la polémica, pero no voy a sacar el debate, que es el tema de los colegios profesionales. Yo creo que los colegios profesionales de muchas otras carreras, y tenemos la experiencia de psicología, tenemos la experiencia de trabajo social, la experiencia de pedagogía, los colegios profesionales de esas carreras han trabajado en una línea de dignificar la carrera, de dignificar los estudios, dignificar la figura del estudiante, de dignificar la figura del que ya está titulado. Y yo creo, y esto sí que es opinión totalmente personal, que nuestros colegios profesionales, generalizar nunca es bueno, pero generalizando mucho,
nuestros colegios profesionales no se han movido en el debate correcto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no se han movido en la línea correcta para conseguir dignificar nuestra profesión y darle una base que luego nos permita tener una entidad general, ¿no? Esto, trasladado a tu pregunta en concreta, que eran los centros educativos, pues ha pasado lo mismo. O sea, yo he llegado a centros educativos en los que hay directores o jefes de estudios que me han preguntado, pero ¿hay un educador social para qué? Aquí, ¿no? Si ya tenemos al orientador, si ya tenemos psicólogos educativos, si ya tenemos trabajadores sociales, ¿para qué un educador social aquí, no? Y ha habido que hacer un trabajo ahí de explicar por qué y de explicar para qué, ¿no? Mucha pedagogía, mucha pedagogía. ¿El qué? Mucha pedagogía también hay que utilizar en ese sentido muchas veces. Sí, pero que nosotros tenemos que usar la pedagogía para explicarlo, pues ya dice mucho, ¿no? Nos han comido la tortilla, otros estudios nos han comido la tortilla, y eso es así de claro. Es así de claro, ¿no? No sé qué piensas, Ángel. Si quieres debatimos sobre esta parte y luego hablamos de lo del coordinador de convivencia. Yo sí decirte, es que tengo que explicar, me voy a centrar justamente en la Consejería de Educación, ¿vale? Sí quiero decirte una cosa, nosotros, nuestro Colegio Profesional de Educadores Sociales, verdad que le da dignificación, se ha partido la cara por nosotros, se llama COPESA, Colegio Oficial de Educadoras y Educadoras Sociales de Andalucía, ¿no? Y se ha partido la cara por nosotros, ¿vale? Nosotros somos un colectivo muy pequeñito, había esa propuesta de los 200 educadores, ¿vale? Se lo han peleado, pero vamos, bien. Pero nos hemos encontrado con esa dificultad de base que comentaba, que orgánicamente pertenecemos a un sitio, que funcionalmente pertenecemos a otro y estamos adscritos a otro, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eso se quedaba ahí bloqueado. Pero ahora resulta que una compañera, ¿vale?, que es de COPESA, no he hablado con ella para decir el nombre, podría decir el nombre de pila. Resulta que en el 2018, ¿vale?, que hay elecciones, por decirlo así, ¿no? Estamos en periodo de elecciones. Resulta que toda esa dificultad, a través de otra compañera que pertenece al sindicato ISA, consigue que en la mesa de negociación, vamos a llamarlo así, se llama mesas sectoriales, donde se negocia cuántos van a ir para acá, cuántos van para allá, consiga 10 plazas, nada más y nada menos también, porque el trabajo fue ímprobo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que demuestra empíricamente esta compañera, que ya te digo, es de COPESA, es también de Comisiones Obreras, yo también soy de Comisiones Obreras, es fundamental estar sindicado porque los sindicatos son nuestros ojos, nuestra voz y nuestros oídos ahí, porque sabemos muchas cosas a través de ellos, ¿vale? Entonces consiguen a través de la otra compañera, el sindicato ISA, que salgan 10 plazas que se acaban de incorporar, ¿vale? Y mañana se van a disfrutar de la jornada de los 15 años en educación. ¿Qué pasa? Una buena noticia y una mala. Es decir, si no se podía, no se podía. Y luego tú tienes que desde el 2008 al 2018 resulta que todo ha sido paralizarlo, ¿no? Yo voy a recordar aquí un artículo de la Constitución, muy cortito, ¿vale?, que es el artículo 9.2, perdón, ¿vale? 9.2, ¿vale? Ese artículo dice, el 9.2, corresponde a los poderes públicos promover condiciones para que la libertad, la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Vale? He querido leer este artículo porque si nos fijamos, esto de remover los obstáculos aquí no se ha producido. ¿Por qué? Porque es verdad que desde el 2008, que hubieron las oposiciones, el 2009, cuando tuvimos han pasado 9 años. 18, y eso no se ha removido. Entonces aquí hay como una especie de dejación de funciones, en el sentido de sé que este es el problema, pero no lo arreglo. Ahora resulta que la compañera, que yo te digo, COPESA se ha partido la cara, la compañera de COPESA y que es también de Comisiones Obreras, a través del sindicato ISA, consigue esas 10 plazas. ¿Vale? Entonces demuestra que sí se puede. Es decir, no se podía, también es verdad que estábamos en elecciones. ¿Vale? Entonces tú vas tirando para adelante y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí?
Son 10 plazas, se acaban de incorporar. Pero nos vamos a la pandemia. Y ahora resulta que en la pandemia, yo hago un estudio también sobre las necesidades de los educadores sociales, ¿vale?, en el sistema educativo andaluz, y me salen en ese estudio que hacen falta 426 educadores sociales para atender al sistema de salud, digamos, de una forma óptima, ¿no? Luego, si lo dividimos entre dos, porque puse ahí una serie de criterios que si lo explico aquí rápidamente, a lo mejor no se entiende porque son como fórmulas matemáticas, de hecho son así, ¿no? Entonces, luego consigo ver que realmente la participación de los educadores sociales para que sea óptimo sean esos 426 centros de compensatoria, que lo llamamos aquí, de compensación educativa. Pues bien, resulta que contratan a orientadores, ¿vale?, porque en el 2010 salió en nuestras instrucciones, contratan a los orientadores a 426, ¿vale?, 426 orientadores con las funciones de educadores sociales. Tú ves las funciones nuestras y ves las de ellos. Y se situarían en 2 o 3 nada más. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, se contrata a través de un programa europeo, ¿vale?, que aquí en Andalucía se llama el PROAPLUS, hay varios, el Impulsa, el PROAPLUS, son todos programas europeos, el ERACI, que es de barriada en dificultad de desarrollo social, ¿no?, de riesgo también social y demás, ¿no? Bueno, pues resulta que se contratan a eso. ¿Eso qué significa? Pues eso significa realmente, significa que el perfil nuestro hace falta, ¿vale? Yo no estoy diciendo ahora aquí que los PROAPLUS, como se le llama, Transfórmate, no estén, ¿no? Estoy diciendo que si ellos están, nosotros también, ¿vale? Lo que pasa, la delegación es que nos desconoce, es lo que dices tú, Rafael, pero nos desconoce. Mi pregunta, Ángel, es ¿por qué? Sí, pues mira, ahí voy, el por qué. Esa dejación está, ¿vale? Pero creo que es que nadie sabe qué es un educador social y qué formación es la que tiene. Vale, mira, os voy a leer ahora mismo rápidamente las asignaturas que tenemos nosotros. Yo estudié por la UNED, iba a traer la de la UAL, pero he decidido traer la de la UNED, ¿no? Y os voy a leer las asignaturas que tenemos que ellos desconocen y a ver cuál es la que no les gusta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya se demuestra que el perfil hace falta. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que se demuestra... O sea, un poco uniéndome, ahondando en lo que te has contado y en el estudio que has hecho, que es brutal, porque además ya me habló Emilio de él y estuve un poco investigando, y el estudio que has hecho es brutal, ahondando en eso, si se demuestra que lo que hace falta es la figura del educador social, ¿por qué se cubre esa necesidad con otros profesionales? Es lo que no llego a entender. Mira, no llego a entender porque educación va con su personal y el IAP va con el suyo, ¿sabes? Entonces la mesa de negociación tiene que converger. Pues mira, también te digo una cosa, se nos dijo, ¿vale?, que ya nos tocaba. En la última mesa sectorial, vamos, de negociación para que nos enteremos, se nos dijo, ya os toca. Sí, esto os toca ya. ¿Os toca? ¿Y antes no nos tocaba? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, nos toca, no nos toca, tenemos esta dificultad, ¿esto qué es lo que es? Entonces, lo que sí es interesante es que ahora mismo todo este contexto que ha peleado, porque por ejemplo los colegios profesionales no van a estar en la mesa de negociación de ninguna administración, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo realmente creo que con los 43 que quedábamos más los 10 que se han incorporado, la consejería no nos ve. No nos ve tampoco nuestra función. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera cuál es el currículum nuestro. No lo saben. Y por eso yo aquí voy a pasar rápido, ¿vale? Porque lo que no quiero pensar son algunas cosas que ves tú. Nosotros, por ejemplo, en la administración somos titulados, somos grupo A2, ¿vale? Y los orientadores son grupo A1. Es decir, si se hubiera contratado a educadores, hubieran habido más educadores que atendieran, en vez de los 426, a lo mejor éramos 480 o 470, porque hay una diferencia de sueldo entre más o menos 400 y 500 euros, ¿vale? Entonces tú ves que ahí hay algo, ¿vale? Que ahí, pero yo creo que es que no se nos conoce. Entonces, para que se nos conozca también, que nos están viendo los educadores sociales, pues voy a decir el currículum de la UNED rápidamente, ¿vale? De las asignaturas, digamos, básicas y obligatorias, ¿vale?
¿Por qué? Porque creo que es fundamental que entiendan que nosotros somos pedagogos sociales y de hecho cuando la carrera se pone en marcha por estos compañeros que lucharon por ella, que están habilitados y todo este tipo de cosas, nosotros tenemos que elegir entre llamarnos educadores sociales y reconocer toda esa trayectoria que trabajaban desde el punto de vista de la pedagogía de la vida cotidiana con los chavales en el barrio, en la calle y tal, para que luego se recogiera en las universidades, ¿vale? Entonces, en reconocimiento a ello y a la carrera que tenemos, fijaos las asignaturas que tenemos, que también son de pedagogía, ¿no? Psicología en primer curso, psicología de la educación, ¿vale? Educación social y pedagogía, comunicación y educación, sociedad de conocimiento, tecnología y educación, derechos humanos y educación, historia de la educación, estadística aplicada en la educación, teoría de la educación. Esto no lo saben los profesores. Pedagogía diferencial, base de aprendizaje y educación, didáctica Me general. costó aprobar la educación. Claro, es que Estadística me costó un huevo aprobarla. ¿Eh? Sí, decía Rafael. Nada, un chascarrillo, que Vale. decía que estadística me costó un montón aprobarla en su día. Ah, vale. Pero es fundamental, porque yo hago los cálculos a través de ello, ¿no? Sí. Fíjate, diseño de programas y desarrollo social y cultural. Es decir, podemos montar lo que sea. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de generar con esta asignatura. Pedagogía social, nuestra rama. Diagnóstico en educación social. Podemos evaluar, es decir, somos un perfil muy polivalente, pero mal vendido. ¿Sabes lo que te digo? Pero por ahí iba yo, Ángel, que quizá me he explicado mal. Con el tema de los colegios profesionales, no quiero decir que no luchan un montón, la mayoría de ellos. Te entiendo. Hay algunos que no. Pero creo que la lucha no ha estado históricamente, quizá ahora mejor, pero históricamente no ha estado bien dirigida, porque yo creo que la lucha tiene que estar, no tiene por qué ser el colegio profesional, tiene que haber otros ámbitos, porque al final se trata de llegar, como tú has dicho antes, hacia la administración y de que nos conozca no solo la administración, claro, sino la sociedad. Entonces, es un trabajo, lo que digo, desde las universidades, que son los que promueven estos estudios, desde las escuelas de negocio incluso, que hacen másteres y tal. Hay que llegar ahí. Entonces, para llegar ahí, es un trabajo entre todos. Entonces, creo que la lucha no ha estado bien encaminada. No que no haya sido fuerte, sino que no ha estado bien encaminada. No, verá, te acepto la matización, pero lo que has dicho, voy a dejar de leer el currículum porque hay asignaturas que son súper interesantes, las que a mí me permite hacer evaluaciones de diferentes sistemas educativos. Vamos, es una preciosidad. Podéis meteros en la UNED B, Pedagogía y Educación Social, ¿vale? Y veréis cómo las materias son prácticamente iguales, ¿no? Pero mira, es que esto hay que sacarlo, ¿vale? Hay que sacarlo del contexto del contexto, digamos, administrativo, del contexto de la consejería. Y hay que explicarle a los alumnos, ahora nuestro trabajo es explicarle a esos alumnos que están estudiando, que aquí en Andalucía hacen falta 426 plazas de educadores sociales. Y eso hay que plantearlo así, ¿vale? Y que sean los decanos, ¿vale?, por el artículo 9.2 de remover los obstáculos, porque son los poderes públicos, ¿vale? Es la consejería también la que tiene que dar los pasos para no quedarnos ahí atascados, ¿vale? Y entonces hay que decirle que aquí, igual que pasa, por ejemplo, en el resto de España, hay 426 plazas que tendrían que ser cubiertas por educadores sociales. No quiero decir que los PROA Plus, los orientadores, no lo cubran, pero nosotros también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos pasado, digamos, ahora hay que hablar más que ya nos toca, si ya nos toca, cuántas plazas van a salir, ¿vale? Claro. Y hay que dar el paso, porque yo, por ejemplo, para el Día de la Educación Social, Internacional, día 2 de octubre, pienso ir a la facultad y explicar esto que estoy explicando aquí, pero ir a la facultad de la UAL y a la UNED. ¿Por qué? Porque ahora esos poderes públicos se tienen que mover para la defensa de todos nosotros que tenemos este número de plazas que tendrían que salir, pero nosotros no por programa, sino por oposición libre con requisitos de titulación o habilitación, ¿vale? Para reconocer también a la figura de esos pedagogos que estaban ahí. Y hay que sacar esta lucha para que nos conozcan, ver los currículums que tienen las universidades y decirles, ¿por qué no nos queréis? Porque es que nosotros, en esa mesa sectorial,
en donde al final los sindicatos pusieron nuestro nombre en la mesa, en la última que se tuvo, el nombre de los trabajadores sociales, el nombre de los médicos, y dijeron que no, cuando nos habían dicho que ya nos tocaba. Sí. A Entonces, ver, claro, el hay tema, que sacarlo. Ángel, si no, yo creo que no es una cuestión de... O sea, que es una cuestión general, ¿sabes? Que tú Sí. estás contando el ejemplo concreto de la Junta Claro, de Andalucía, pero que es un tema general en toda España. O sea, que aquí en Madrid sí, se sacaron unas plazas en el ayuntamiento, que la plaza se llamaba educador social y en la titulación no se pedía educación social. sí, O sea, que es un disparate, pero, es un disparate general. sí, pero Rafael, aquí el colegio ya va ganando eso. Se ha impugnado convocatoria, los colegios tienen que seguir impugnando. Es verdad que una empresa privada o pública, como es la administración pública, pide el perfil que quiera de sus futuros empleados y el requisito de titulación no es fácil de ganar, ¿vale? Pero se está consiguiendo. Ya están habiendo ayuntamientos, ¿vale?, que están saliendo también con requisitos de titulación y habilitación. Claro, pero o sea, sí, Pero eso vamos es así, poco a poco. pero para en ningún caso para una plaza de psicólogo no te van a pedir la titulación de psicólogo. En cambio, para una plaza de educador social sí te piden una titulación abierta. No tiene mucho sentido, la verdad. Sí, es verdad, está muy abierto, pero los colegios profesionales tienen ahí la labor de ir impugnando convocatorias, de ir moviendo y se va consiguiendo. Porque también es interesante las sentencias que salen, porque se pueden leer y decir, mira, lo debiéramos de haber planteado desde esta perspectiva, ¿vale? Y yo conozco ayuntamientos donde han salido convocatorias así. Una de ellas en Roqueta. Y han entrado también. O sea, que a lo que voy a más a la base, vámonos. a la base de todo esto, es que al final los educadores sociales nos tenemos que pasar la vida entera luchando por dignificarnos, por explicar, porque sí, porque somos nosotros, ahora impugno porque aquí tal, ¿sabes? Cuando hay otros estudios que no hay ninguna duda. En cambio, con la nuestra siempre hay dudas. Sí, ¿sabes? Entonces, por ahora, hasta que el perfil por ahora, quede pero claro. llevamos luchando muchos años, Ángel. Sí, pero no son tantos. La clave la has dado tú, Tú mismo has dicho, ya nos toca, joder, ya nos toca. ¿Eso qué Pues es? han pasado muchos años, ¿eh? Sí, ¿eso qué es? Han pasado muchos años. Claro, entonces tú tienes esa información y dices, bueno, ya nos toca, ya esto, lo otro, y al final no. Y si los sindicatos ponen los diferentes profesionales que hace falta, ¿por qué lo social no? Porque realmente nosotros somos nos hemos quedado en 43 y ahora con los 10 que se han llegado, no sé, el último concurso de traslado, quién hace, no sé cuántos quedamos, pero 43 o 53 somos muy pocos, ¿vale? Sí. Nosotros en educación. Pero es verdad que no se nos conoce. Claro, es que a lo mejor estos programas tienen que servir para difundir nuestra profesión. Eso es. Y tenemos que estar a lo mejor en foros que son súper interesantes. ¿Vale? Mira, yo he hecho la topografía, ahora cuando decía lo mundial, lo tal, yo he hecho la topografía de conflicto, ¿vale? Del conflicto de Ucrania, ¿vale? Gracias a la UNED, en el centro asociado de Ceuta, ¿vale?, hubo una jornada de los militares hablando en el 2018 de lo que podía haber pasado ahora. Es decir, en el 2018, es decir, es algo que se podía haber evitado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nosotros tenemos que estar en esos debates, ¿vale? O salir más en la televisión, que por lo visto es lo que mola, ¿no? En este sentido, para que se nos conozca. Mira, tú tienes una profesión que es súper nueva, que son los politólogos. Y están, que son como el art adivinatoria, ¿no? Ellos cogen, hacen su estadística y dicen no sé cuánto y dicen no sé qué, y están en la televisión, ¿sabes? Y no dejan de estar especulando, luego salta no sé cuánto, no sé qué, y ese perfil ha cuadrado, pero nosotros no estamos en ningún lado. Nosotros estamos haciendo un trabajo sordo, ¿vale? Tú con tus alumnos o con tus usuarios, yo con mis alumnos, nos encerramos, nos remangamos, trabajamos y respondiendo a las preguntas segundas, no solo cómo nos ves, sino que tú cuando tienes 4 o 5 centros o 7 o 2, tú no puedes ser el coordinador de compensatoria. Perdón, de compensatoria, el coordinador de convivencia. Porque ¿qué va? Un día sí, otro no, como estoy yo. O voy, como hice el año pasado, una semana a uno y otro a otro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, tenemos que tener más programas, más visibilidad y decirle, como lo está viendo toda España, que aquí hay 426 plazas, ¿vale? Según el estudio que hice, que hay que convocarlas, ¿vale? Y que lo que a mí me interesa no es depurar responsabilidades, sino decir cuántas este año. Y luego he hecho
digamos, la carga presupuestaria, que eso supondría el estrés presupuestario, y voy a coger la calculadora para hacértelo aquí, porque es que esto también, para recabar los datos, le pido a la delegación que me dé los datos de cuánto sale contratado a una persona, a un profesional A2 con nivel 18, y me dice que si tengo capacidad de contratación. Digo, no, mire, es que es para esto. Y dice, no, pues entonces lo tengo que consultar con mi jefe de servicio. Y en todo caso, pregúntele usted, hágalo usted por escrito y ya se le contestará. Entonces he cogido, me fui al sindicato, hice la llamada del comodín, como digo yo, voy al sindicato y digo, mira, Antonio, que se llama así, ¿esto dónde lo puedo ver? Dice, pues mira, eso está en retribución, en tal. Y en función de eso, ¿vale? Lo que a nosotros nos sale contratar a los educadores sociales, a los 426, son 9 millones de euros, en un presupuesto de 8.441.986 millones de euros. Eso, ¿vale? Te voy a decir el estrés presupuestario que eso tiene, ¿vale? Te lo voy a decir, te lo voy a calcular aquí, ¿vale? Sale unos 9 millones y pico, ¿no? Esto es una totalidad. Le vamos a poner 42 para redondear. Sale un estrés presupuestario de los 9 millones de 0,00106. El estrés presupuestario, es decir, nos puede asumir, si el problema está en que pertenecemos al IAP, en que estamos funcionalmente a servicios sociales y adscritos a educación, nos puede asumir educación, el estrés presupuestario es ese, pero es que he cogido y digo, mira, como no tengo los datos, vamos a ponerle que sean 12 millones de euros. Pues 12 millones de euros, ¿vale? Son un estrés del 0,0014. Es decir, ¿nos puede asumir educación? No creo que a nosotros estamos hablando de 426. Dices tú, bueno, con este estrés presupuestario, yo creo, porque luego esto va por partidas de personal, de todo esto, que en varios años nos puede asumir perfectamente, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que ahora la contestación la tienen que dar los estudiantes y la tiene que dar la facultad. Y hablar y decir, ¿por qué pasa esto? Esto que te estoy diciendo a ti, que lo pidan, pero a mí que no me lo expliquen, porque yo ya estoy viendo que ha habido un boicot a nuestra figura. Pero que se lo expliquen a los que están estudiando o a los que han acabado la carrera, ¿vale? ¿Por qué? No quiero decir con esto, lo vuelvo a repetir, no quiero decir que le quitemos las plazas a los orientadores que están haciendo. No, ellos sí, por esos programas, pero nosotros por concurso oposición. Libre, con requisitos de titulación o habilitación. Yo creo que en ese marco es interesante que ellos conozcan nuestro currículum, ¿sabes? Y nosotros tenemos que salir en más medios de comunicación explicando muchas cosas, ¿vale? No sé si me ha extendido demasiado, pero lo he querido centrar porque es lo que conozco. Sí es verdad que a nivel tal, pero es que en esta vida se ha venido a luchar y el que no luche o te adapta o sucumbe y cansa, ¿vale? Cansa un montón, los colegios también están cansados, hay un Consejo General de Educadores Sociales y Educadoras Sociales y tienen que ir movilizando, pero hay que tirar ya de que sean los poderes públicos, igual que se hizo la carrera de Educación Social, que los decanos digan, oye, ¿qué está pasando con esto? Es un estudio que tal y que resulta que no solo los colegios profesionales que tienen la presión que tienen, pero es fundamental. Está sindicado porque ¿cómo me he enterado yo de esto? Yo de esto me he enterado a través de los sindicatos. Y no estamos ni sindicados porque lo importante es que en la mesa de negociación no se va a presentar ni COPESA ni se va a presentar ningún otro colegio. Va a estar los sindicatos y la empresa. ¿Entiendes? Y no damos ese paso, no terminamos de dar ese paso. Y hay que estar colegiados y hay que estar también sindicados para todo este tipo de cosas, porque ¿cómo sé yo eso? A través de ellos. ¿Y qué planteo aquí? La cruda realidad de nuestra incorporación de esas 200 plazas, ¿vale? Que luego tú coges el indicador que doy yo, lo divides entre dos y resulta que de esas 226 quedan 213, que son más o menos lo que se dijo al principio que tenían que contratarnos, unos 200. A mí me salen 213 en el estudio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ya para los otros territorios también le vale simplemente escoger la... Blanco y en botella, dice Emilio. ¿Qué? ¿Cómo? Blanco y en botella, dice Emilio.
Sí, ¿esto qué quiere decir? Los demás territorios, en la Comunidad de Madrid y demás, lo único que tienen que ver es centros de compensatoria, ¿vale? Para coger esos centros de compensatoria, dividirlo por 1, y te va a salir X dividido por 1 es igual a X, es decir, que te va a salir los centros compensatorios que hay, y ese es un criterio de selección y de asignación. Luego, para tener un, O sea, digamos, yo creo que es un problema, o sea, que sí que, o sea, que podemos estar aquí horas hablando de este sí, tema. no, yo voy a Pero acabar ya. me parece que es un tema, o sea, global, es un problema de base, Sí. y el resumen sería un poco lo que hemos llevado diciendo todo el rato, ¿no? Que hay un desconocimiento de nuestra profesión. Yo, no sé, igual soy muy bien pensado, no me gusta pensar en la palabra boicot, pero creo que es más una cuestión de desconocimiento, Totalmente de de acuerdo, que es lo que he dicho. no se Parece que hay sabe un... que somos unos profesionales preparados, esperando. Hay gente que está deseando empezar esta carrera, gente que la está estudiando ahora y la va a terminar en breve, y seguimos formándonos y siguen saliendo promociones y promociones de educadores sociales, y sigue sin conocerse nuestro trabajo y para lo que estamos preparados, ¿no? Y un poco por responder ya muy brevemente a lo del el coordinador de convivencia, es que no existe otra figura tan preparada y con tantas ganas de ocupar ese puesto como nosotros. Y creo yo, vamos, o sea, si nos basamos en las funciones que dice la ley que tiene que tener esta figura y nos la llevamos, como decía Ángel antes, a nuestras asignaturas o a las funciones de un educador social, es que hacen, encajan perfectamente. Claro, Entonces, totalmente, no hay Rafael, duda. totalmente. Se Lo responde sola esa malo, pregunta. claro, totalmente, yo estoy de acuerdo con eso, pero tú no puedes ser coordinador de convivencia cuando tienes 7, 5, 4, 3 centros y vas No, un día a claro, la es que semana. parto de la base de que esa figura no la tienen que ocupar educadores que estén ya haciendo otras funciones. Esa es una figura de nueva creación y que se tiene que contratar a nueva gente, que hay miles de educadores sociales esperando ser contratados. Sí, 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 O sea, no eso es es una otra cosa. cuestión de que tú que estás haciendo ya esto, ahora vas a hacer esto otro, eso no. No. Yo, por ejemplo, nosotros también en las instrucciones, tanto en las instrucciones como en el decreto 327 y el 328, uno para secundaria y otro para primaria, pues esas funciones quedan recogidas también en el sentido de que podremos participar, ¿vale? En la convivencia escolar, o sea, en el aula de convivencia o en la convivencia Pero escolar. no Sí, es, no lo es una viene cuestión de recogido. poder participar. Yo creo que no es Sí, una sí, cuestión de no, poder no, participar. pero otra cosa es lo que dices tú, que es un paso más importante, porque nosotros hablamos aquí, ¿no? Y me enseño a educación, pero nosotros tenemos una asignatura también que es educación para la salud. En salud hace falta educadores sociales a mansalva, ¿sabes? Entonces todo ese territorio lo tenemos que mover. Lo único que pasa es que necesitamos de la universidad también para que diga, estos son los currículums que nosotros tenemos. Claro, Y estas funciones pueden. Y tenemos que claro. salir del ámbito, digamos, nuclear nuestro, de los que estamos luchando desde dentro, para decir, mira, esto ya corresponde a otra instancia. Es decir, que en salud mental hace falta animación sociocultural, hace falta acompañamiento, hace falta orientación familiar. Toda esa, claro que sí. Si es que tú hablas con un médico, mira, yo tengo un cáncer, ¿no? De la sangre y demás, ¿no? Cuando tu médico te dice las cosas, digamos, que como tú la entiendes. Yo me las tomo bien, ¿vale? Pero yo he visto cómo sale la familia cuando le dan simplemente un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, a un Sí. menor, ¿vale? Y dices tú, pero qué mal explicado está esto. Es que esto necesita una orientación familiar. Aquí necesita un educador social y un trabajador social y el que haga falta. Lo social en general, ¿no? Entonces, pues tú imagínate. Pero te hablo de eso y te hablo de miles de salidas profesionales por el currículum que tenemos. No, pero escúchame, Ángel, no hay que ir muy lejos. O sea, en la propia educación, que es un poco la base del programa de hoy, en el ámbito educativo somos esenciales. Aquí Sí, en sí, Madrid no hay totalmente. educadores sociales. En la Comunidad de Madrid no hay educadores sociales en los colegios ni en los institutos. Hay equipos de orientación, en algunos hay educadores sociales, en otros no. Hay orientadores en institutos. Aquí, en mi municipio, por ejemplo, los institutos tienen una media de 900.000 alumnos, un instituto, Sí, y hay un orientador que además le dan clases, o sea, ese orientador da clases también, ese orientador le meten en misiones
Sí. le meten en Se te va la voz, se te va la voz. Se te ha ido un poco la voz, no te escucho bien. Bueno, mejor. Ahora sí, ahora sí. Ahora pues, mejor, porque me estaba calentando. Que Sí. me refiero que no es viable, con las ratios que hay ahora mismo, un orientador para 1000 alumnos, para 900 alumnos, un orientador. Si pudiésemos hacer una carta de Reyes, lo ideal sería bajar las ratios, hacer equipos de orientación en el que, tú imagínate, soñando en el que en un mismo equipo hubiese un orientador, hubiese un psicólogo educativo, hubiese un educador social, hubiese trabajadores sociales, hubiese psicopedagogos, en un mismo equipo. Totalmente. 5 o 6 personas centradas en que los docentes puedan dedicar su trabajo, su horario a su trabajo, que es enseñar, y ese equipo se pudiese ocupar de toda la parte social que conlleva el convivir en un centro, el venir de una familia, el tener una historia de vida y todo eso, ¿no? Que al final estamos Claro, trabajando con personas y se claro. olvida que lo que estamos trabajando es con personas, estamos trabajando con números. Sí, pero eso hace Bueno, falta que el educador social esté adscrito al centro. Aunque yo estoy en el EOE, Sí, sí, ¿vale? luego, si después podemos entrar en todo lo que es lo administrativo, el cómo Sí, administrativamente puede llegar un educador social a un centro educativo. Pero la idea es hacer ver y vender y que la gente tenga súper clara esa sí, necesidad. a ver. Y una vez que está clara esa necesidad, ya veremos el cómo. Sí, Pero lo sí, primero, perfecto. nuestro trabajo está en hacer ver eso, en Sí, sí, hacer sí, sí, dejar clarísima y sin que quede ningún tipo de duda esa necesidad que existe. sí, A día de sí, hoy sí, se habla sí. muchísimo de salud mental y yo creo que existe un gran problema de salud mental, pero hay una cosa que se nos olvida, que es la salud social. Y la Mm, salud social está igual de dañada o más que la salud mental. ¿Y quién sí. cura la salud mental? Un psicólogo. ¿Quién cura la salud social? Un educador social. Sí, totalmente de acuerdo. Si es que tenemos campo con las materias que nosotros damos, con el currículum que tenemos para abrir por todas partes. Lo que pasa es que se nos desconoce. Yo, por ejemplo, cuando te he hablado de boicot, sí, porque es que lo que parece es eso, es como un boicot. Porque ahora coge. No, pero yo creo en realidad que es que no nos conocen, no conocen nuestro currículum. Por eso quería leerlo entero, la parte obligatoria, o sea, la formación, digamos, básica y obligatoria nada más, ¿no? ¿Por qué? Pero podéis acceder con ello en la UNED, compararlo también con pedagogía y veréis cómo es que de verdad dice bajar la ratio, pero eso tú coges cuando haces política comparada, ¿vale? Que lo tienes en educación, que lo tienes en el currículum también del grado, pues tú vas viendo y dices tú, oye, es que aquí hay que pensar mucho más. ¿Sabes? Porque dice bajar la ratio, tú bajas la ratio a la mitad, si aquí hay 100.000, 110.000 profesores, se te montan en 220.000 en total. Entonces, eso presupuestariamente no son 0,00114 o sea, o 0,0014, no, sino que eso se lleva un pico muy gordo, Chicos, ¿me ¿vale? escucháis? Entonces, y luego tú tienes que coger y Yo sí te decir, escucho. César, un segundo, Ángel, que me está dando sí, César. Se ha caído Emilio, ¿no? Parece. Sí, sí. Nada, no, no, era para que vayáis cerrando un poquillo el tema, ¿vale? Que se lo comentes a Ángel, no Vale, sé si me escucha o no me escucha. vale. Ángel, bueno, nos comentan que tenemos que ir cerrando. Como no vale, está perfecto. Emilio, yo tengo aquí apuntadas las preguntas. Emilio, Ah, mira. ¿me escuchas? Estoy aquí. sí, yo sí te escucho, Emilio, ahora sí. Escúchame, que como nos ha Vale. dicho César que vayamos cerrando, haznos una pregunta Sí, de sí, cierre sí, sí. y cerramos con una conclusión y ya está. Sí, ya para terminar con una valoración final, ¿vale? ¿Sí? Porque como vamos a seguir haciendo programas con este ámbito, incluso ya en breve estamos diseñando un nuevo programa que es Educación Social y Formación Profesional, ¿vale? Ujú. Que era un poco el siguiente punto, ¿vale? Que Muy nos bien. íbamos a meter un poco el apartado donde podemos intervenir desde la docencia, sobre todo en formación profesional y la familia sociocomunitaria, o sea, los Claro. TASO, integración social, etcétera, ¿vale? Y ¿Sí? entonces veo un poco esa salida, pero ya por último, Ujú. ¿vale? Una reflexión final de un par de minutos para ambos, por favor, pues, sobre el tema de Vale. hoy y ya nos despedimos. Vale, nos piden, Ángel, una reflexión final, ¿vale? Hago la mía y ya Vale. cerramos con esto. Bueno, a ver, mi conclusión es esta. Un poco aunando todo lo que hemos estado hablando, creo que el gran problema es el desconocimiento de nuestra profesión y el desconocimiento de lo necesaria que es. Creo que en el momento en el que se viese y se vendiese de verdad nuestra necesidad, es cuando todo lo demás
se vería un poco obligado a crecer, ¿no? Cuando tú detectas una necesidad en cualquier ámbito, es cuando empiezan a surgir profesiones, empresas, tal cual, empresas que hacen formación. El otro día, además, a ti, Emilio, te mandé por WhatsApp Correcto. una escuela que estaba haciendo un curso de coordinador de convivencia. Haz tu curso de coordinador de convivencia, que va a ser una profesión que en breve se va a pedir. Pues eso no es así, eso tendría que ser al revés. Tendría que ser, o sea, se tendría que vender la necesidad de que existen educadores sociales, o sea, de que existe necesidad de educadores sociales para que luego todo lo demás fluyese por ahí, ¿no? Entonces, creo que el problema viene de base, el problema viene desde las universidades que ofertan los estudios de educación social sin ofrecer un después qué, sin ofrecer alternativas para después. El tema de la formación profesional, que ya hablaremos, pero por ejemplo el tema de los másteres, ¿no? El máster del profesorado, por poner el ejemplo de la UNED, en la UNED un educador social solo puede acceder a la modalidad de intervención sociocomunitaria y este año salen 3 plazas para toda España, 3 plazas de intervención sociocomunitaria. Eso es imposible. Entonces, si la propia UNED, por ejemplo, la pongo como ejemplo, ¿no? Pero si la propia UNED está ofertando una carrera que es educación social, que una de las salidas que tiene es la educación formal, que para acceder a esa salida es necesario el máster del profesorado y solo salen 3 plazas y solo para una modalidad, ahí ya no hay poco más que decir, ¿no? Hay poco más que decir porque se está cortando desde la propia universidad la salida de una carrera que ellos mismos ofertan, ¿no? Entonces, bueno, que queda mucho por hacer, que como dice Ángel, gracias a Dios, hay gente luchando y luchando muy bien, que creo que en ocasiones nuestro error, y lo tenemos que reconocer, y tenemos que ser humildes y reconocer nuestro error, es que nuestra lucha quizá está encaminada en un camino que no es, y gastamos muchísima energía en luchar hacia un camino que no es, hay que encontrar el camino correcto, y que bueno, que la educación social es esencial, ese es un poco nuestro hashtag, ¿no? El hashtag que todos usamos muchas veces. Educación social es esencial y que la educación o es social o no es educación. Muchas gracias, Rafa. Vale, y yo suscribo lo que está diciendo Rafael, pero añadiría una cosa, ¿no? Ese desconocimiento, evidentemente, hay que ponerlo, o sea, hay que acotarlo, ¿no? De tal manera que podamos, digamos, progresar, ¿no? Pero yo creo que es necesario, para resumir toda la intervención, en pedirle la ayuda a los decanos de educación, ¿vale? Porque ahí en el decanato de educación es donde nosotros estamos englobados, ¿no? Como educadores sociales, para impulsar el acceso de los educadores y educadoras sociales en los diferentes ámbitos de yacimientos de empleo, porque también tenemos capacidad para empleo, tenemos capacidad para salud y tenemos que pedirle a los decanos, igual que se le pidió antes, que hagan un esfuerzo, ¿vale?, para que nos puedan apoyar en todo esto y le diga a la administración, oye, ¿qué pasa con esto?, ¿no? No solo el estudio que elaboré, sino que también, bueno, hay otros yacimientos en salud, en empleo, ¿sabes? Esa es mi conclusión, que tenemos que pedir ayuda, ¿vale? Y decir, esto es lo que está aquí, esto es lo que está pasando, échenos una ayuda, ¿vale? Igual que se hizo para que existiera la carrera de educación social en las universidades, ¿no? Por mi parte nada más. Bueno, sí, por último, ¿vale? Por último, os vuelvo a leer. Mira, yo tuve un profesor que me dijo, mira, estar en educación es repetir 1000 y una vez lo mismo hasta que tú mismo te lo aprendas. Entonces voy a coger, ¿vale? Y voy a volver a leer ese artículo de la Constitución que dice el 9.2, dice, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y en esa social estamos nosotros. Pues nada, chicos, muchas Pues, gracias. ¿Vale? Como conclusión final. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por Rafa, invitarme Ángel. a esta mesa redonda, ¿no? Y bueno, pues aquí también me tenéis para lo que deseéis, ¿vale? Muchas gracias, Ángel. Ha sido súper interesante escucharte de nosotros. Vale, Aprendizaje gracias. puro. Vale, gracias. A mí me ha pasado lo mismo contigo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que estamos ahí, ¿no? Y que estamos en la lucha y que al final saldrá toda esta cosa para adelante. Esperemos. Vale, pues sí. Emilio, cuando ¿Y quieras son puedes buenas cerrar. noticias?
Sí, porque al final son todas buenas noticias y malas. Es decir, se lo dan al pero hace falta nuestra función, porque se evidencia que hace falta nuestra función, o sea, nuestro perfil profesional. Se hace esto, pero se imposibilita, pero está ahí el artículo de la Constitución. Es decir, ¿por qué no lo remueve? Y entonces, pues, y tenemos, de verdad, tenemos que pedirle la ayuda a los decanos, tenemos que pedirle la ayuda a los sindicatos, a los colegios profesionales, y unir fuerzas, ¿no? Para decir, esto, aquí estamos, ¿no? Y salir más en los medios de comunicación y todo ese tipo de cosas. Sí, es verdad. Muy bien, pues Bueno, compañeros, me muchísimas quedaría gracias. aquí un buen rato también charlando con vosotros, con todo. Ángel, que estás despidiendo de Emilio. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias y pese a los problemas que hemos tenido técnicos durante esta emisión, por lo menos nos ha salido un programa muy bonito, lleno de aprendizaje. Y yo creo que en cuanto los compañeros y compañeras educadoras y educadores sociales vean este programa, van a estar encantados sobre este ámbito y de estos dos gran profesionales que os hemos traído hoy, ¿vale? Y que muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti, Emilio, y a César también por estar ahí al pie del cañón, el hombre. Vale, Pues muchas nada. gracias, Emilio y César, ¿no? Y Cierro, buenas Emilio, noches. ¿vale? Rafa, encantado. Venga, Ángel, perfecto. nos escucha, Cerramos. encantado. Muchas gracias. Nos vemos otro Hasta día. luego. Chao. Hasta luego.